En esta diapositiva nos están mostrando algunos aspectos de la beta oxidación. Entonces nos cuentan que los primeros experimentos que hicieron es que el carbono omega, el grupo metilo de los ácidos grasos se marcó con compuestos derivados del grupo fenilo. Entonces se dio a animales y en los animales estos ácidos grasos eh, finalmente cuando eran ácidos grasos de cadena par producían ácido fenilacético, es decir, quedaban dos carbonos. Y cuando eran ácidos grasos de cadena impar, producían ácido benzoico, es decir, el grupo fenilo con un solo grupo carboxilo unido. Entonces, de ahí se propuso que los ácidos grasos eran oxidados de a dos en dos carbonos. Por eso, cuando se daba un ácido graso de cadena par, se producía un derivado del grupo fenilo con dos carbonos, y cuando se daban ácidos grasos de cadena impar se producía un grupo fenilo con un grupo carboxilo. Posteriormente, entonces, esos experimentos fueron corroborados y se aportaron nuevos elementos al proceso de beta oxidación, por ejemplo, que era un proceso mitocondrial. Entonces, en esta gráfica se resumen algunas de las características de la beta oxidación. Los ácidos grasos deben ser activados, es decir, deben ser unidos al ácido graso una molécula de coenzima A. Entonces, con consumo de ATP, la coenzima A se unía al ácido graso para producir la acil-CoA, liberando AMP y grupo pirofosfato. Posteriormente, el acil-CoA podía atravesar la membrana externa de la mitocondria, pero era impermeable a la membrana interna de la mitocondria. Entonces existía una transferencia en la cual se cambiaba la coenzima A por carnitina. Entonces esto lo hacía una acilcarnitina transferasa 1, la cual cambiaba la coenzima A por carnitina. Ya con esta había un translocador en la membrana interna de la mitocondria que podía transportar el acilcarnitina, el ácido graso unido a la carnitina, a través de la membrana interna. Posteriormente, una carnitina palmitoil transferasa 2, entonces le quitaba la carnitina y volvía a unir coenzima A. Y esta coenzima A sí entraba a la beta oxidación. En la beta oxidación se considera que básicamente ocurren cuatro pasos. Un primer paso en el cual hay una deshidrogenación del ácido graso para quitarle electrones que recibe el FAD, convirtiéndose el FAD en FADH2. Posteriormente hay un paso de hidratación para convertir un doble enlace en un hidroxilo y aportar un hidrógeno. Posteriormente hay otra deshidrogenación, se pierden dos electrones que los recibe el NAD, convirtiéndose en NADH más H. Y finalmente hay una reacción de tiólisis para liberar un ácido graso que tiene dos carbonos menos, porque esos dos carbonos que perdió salen en la forma de acetil-CoA. La acetil-CoA entonces puede ser oxidada en el ciclo de Krebs para producir equivalentes reducidos y ATP. Posteriormente, este ácido graso que perdió dos carbonos vuelve a repetir un ciclo de deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y tiólisis para convertirse en un ácido graso con dos carbonos menos. Por eso, cuando finalmente se oxidan ácidos grasos de cadena par, terminan liberando dos carbonos. Y cuando se oxidan ácidos grasos de cadena impar, entonces aquí terminaban produciendo un grupo carbono. Por eso aquí el producto era ácido benzoico y aquí el producto era ácido fenilacético. Entonces, esta es una representación general de la beta oxidación que posteriormente se irá a ver en más detalle. Aquí está el primer paso, es decir, el paso de activación. El ácido graso
más la coenzima A se nos convierte en acil-CoA. Entonces, el ácido graso más la coenzima A se convierte en acil-CoA. Esta es una reacción que requiere energía, cuya energía libre es de más 30 kilojulios por mol, es decir, es una reacción endergónica. Pero esta reacción endergónica está acoplada con la hidrólisis de ATP, el cual se hidroliza y se convierte en AMP más pirofosfato. Esta reacción de hidrólisis de ATP a AMP más pirofosfato tiene un delta G de menos 45. Entonces, esta reacción aporta la energía para esta reacción exergónica, aporta la energía para que se pueda dar esta reacción endergónica, para que finalmente el balance de la unión de la acil-CoA con la coenzima A y la hidrólisis de ATP a AMP más pirofosfato tenga un delta G de menos 15, es decir, se hace una reacción energéticamente posible. Posteriormente, este grupo pirofosfato es hidrolizado a dos grupos ortofosfato y esa reacción tiene un delta G de menos 19. Entonces, se considera, dicen ahí en el libro, que la reacción neta total tendría un delta G de menos 35 kilojulios por mol. Es decir, esta hidrólisis del grupo pirofosfato hace que la reacción sea energéticamente más favorable. Mecanismo de reacción de la acil-CoA sintetasa. Entonces, el oxígeno del grupo carboxilo del ácido graso hace un ataque nucleofílico al fosfato alfa del ATP, haciendo que se una este oxígeno a ese grupo fosfato y se rompa el enlace entre el fosfato alfa y el fosfato beta, liberándose los fosfatos beta y gamma en forma de pirofosfato y quedando el ácido graso unido al AMP. Entonces se produce acil-adenilato, es decir, el ácido graso unido al AMP. En una segunda reacción, entonces el azufre de la coenzima A hace un ataque nucleofílico al carbono del grupo carboxilo del ácido graso, rompiendo el enlace entre el grupo carboxilo y el grupo fosfato del AMP, quedando unida la coenzima A al ácido graso, formándose el acil-CoA, liberándose AMP y un hidrógeno. Se dice que los ácidos grasos de 10 cadenas, de 10 carbonos o menos, difunden libremente la membrana interna de la mitocondria, es decir, no requieren de carnitinas. Posteriormente los ácidos grasos sí deben ser unidos a la coenzima A, entonces para eso hay acil-CoA sintetasas. Se dice que hay 3 formas de acil-CoA sintetasas, una específicas para ácidos grasos de cadena corta, 2 o 3, otras para ácidos grasos de cadena media, es decir, ácidos grasos de 4 a 12 carbonos, y otra para ácidos grasos de cadena larga, es decir, de 10 a 20 carbonos. Finalmente, aquí nos están mostrando entonces un ácido graso de cadena larga más coenzima A en una reacción catalizada por la acil-CoA sintetasa produce acil-CoA. La carnitina palmitoil transferasa 1 entonces le libera la coenzima A y une el ácido graso a carnitina para que esta translocasa transporte la acilcarnitina. Una vez está la acilcarnitina en el citosol, la carnitina palmitoil transferasa 2 separa el ácido graso de la carnitina y vuelve a sintetizar acil-CoA para que esta acil-CoA sea sometida, aquí a la beta oxidación.